Como les dije anteriormente, la primera generación, o también llamadas antiguas, carecen del átomo de flúor, por lo cual su espectro se limita a únicamente las gram negativas. Añadiéndole el átomo de flúor, podemos aumentar el espectro del fármaco, podemos aumentar la penetración y también aumentamos el mecanismo de acción, ya que las de la primera generación únicamente inhiben la topoisomerasa 2, la ADN girasa. Añadiéndole el átomo de flúor también van a inhibir la topoisomerasa 2, pero también la topoisomerasa 4. El mecanismo de acción: inhiben la ADN girasa, son de los fármacos que inhiben la síntesis de ADN. La bacteria, antes de dividirse, el ADN se encuentra en una fase de superenrollamiento. Entonces las enzimas no pueden trabajar en esta fase del ADN, por lo que necesita estar un poco más ordenado, por así decirlo. De esto es lo que se encarga la topoisomerasa 2, como dice ahí en el gráfico, de ordenar, por así decir, el ADN. Hace corte y empalme y lo vuelve a una fase de relajación, donde las enzimas ya pueden trabajar en este ADN. Una de las enzimas que trabaja es la helicasa, la cual corta las hebras de ADN, y actúa la ADN polimerasa, que esta es la que copia las hebras de ADN, haciendo dos hijas, por así decirlo. Lo malo de estas dos hijas es que están unidas, entonces necesitan separarse para poder hacer la división en la replicación bacteriana. La que actúa a este nivel son las topoisomerasa 4, que son las que ayudan a que se divida la bacteria y continúe la replicación bacteriana. Haciendo un poco de zoom en la primera fase, podemos ver cómo trabaja la topoisomerasa 2, ordenando, por así decirlo, de alguna manera el ADN, y cómo trabaja la helicasa al cortar la cadena de ADN para que la ADN polimerasa pueda copiarla y pegarla, por así decirlo. En la topoisomerasa 2 van a actuar las quinolonas, que únicamente cubren, como les dije, el espectro gram negativo. Y en la topoisomerasa 4 y también en la 2 van a entrar las fluoroquinolonas, que cubren las gram negativas y las gram positivas. La cuarta generación me va a cubrir incluso anaerobios también. La resistencia bacteriana. El antibiótico ingresa por la pared celular sin hacerle daño, ya que es permeable, por lo que hay una alteración de la permeabilidad bacteriana. Esto es más frecuente en Klebsiella, en enterobacterias, como les dije anteriormente, que la resistencia aumentó a la de la primera generación o generación antigua, a la Serratia y a las pseudomonas. También hay modificación del sitio de acción, que es la modificación de la ADN girasa o topoisomerasa 2 y de la topoisomerasa 4. También tenemos bombas de salida, que esto sucede más que todo en bacterias gram positivas, que carecen de una membrana externa. Entonces estas bombas, se podría decir que agarran al fármaco y lo sacan de la bacteria para evitar que haga su mecanismo de acción. La farmacocinética. Tienen una buena absorción oral, tienen una biodisponibilidad entre el 50 y el 90%. Incluso hay un fármaco que es la levofloxacina, que tiene una absorción oral del 100%, que llega a los mismos niveles por vía oral. Bueno, niveles similares, ¿no?, por vía oral que por vía intravenosa. La levofloxacina es casi completa. Su concentración plasmática es similar a la que se administra por vía intravenosa. Las quinolonas antiguas o las de la primera generación alcanzan bajas concentraciones en tejidos y en el plasma, por lo que no son buenas en enfermedades sistémicas. Por eso su uso se limita a enfermedades urinarias, ya que tienen buena excreción renal del 90%. Ahí podemos ver un poco de la farmacocinética, como les expliqué, del ácido nalidíxico, que es de la primera generación. Tiene un 80% de la fracción de absorción, y en orina lo mismo, un 80%. Y de la levofloxacina o levofloxacina tiene un 100%, con una semivida media de 6 a 8 horas, eliminándose un 80% por vía renal. No son muy buenas llegando al líquido cefalorraquídeo, a excepción de la oxofloxacina, que es la única que alcanza unos niveles considerables en el líquido cefalorraquídeo. Y ahí tenemos los otros ejemplos de cómo del 50 a 90% de biodisponibilidad, variando un poco de cada fármaco, ¿no? Las interacciones más importantes.
Tenemos que tener cuidado al recetarle fluoroquinolona a pacientes que están con warfarina, ya que esto podría aumentar el tiempo de protrombina habiendo un riesgo de hemorragias. También hay que tener mucho cuidado con los AINES, ya que se dice que una interacción, pero también efecto adverso de este fármaco de las fluoroquinolonas vendría a ser el desplazamiento del GABA. El GABA es uno de los neurotransmisores inhibitorios del sistema nervioso central. ¿Qué pasa si no tenemos este neurotransmisor? Tenemos un exceso de neurotransmisores excitatorios, por lo que vamos a tener convulsiones, el famoso síndrome confusional, y también vamos a tener alucinaciones y psicosis en algunos casos inclusive. También tenemos que tener con la insulina, ya que puede producir hipoglucemia este fármaco. Y también tenemos algo importante es con los antiarrítmicos, ya que este fármaco bloquea los canales de potasio. Y al bloquear los canales de potasio, en el electrocardiograma va a producir una onda QT demasiado larga, lo que va a producir arritmias. La actividad antibacteriana, como les comenté hace rato, la de la primera generación o antigua se limita a Gram negativos, no tiene un buen espectro con las Gram positivas. Y desde la tercera generación ya podemos cubrir cocos Gram positivos y anaerobios, como les dije, que se las conoce a la tercera y cuarta generación como las respiratorias. Y ahí tenemos igual la sensibilidad con algunas bacterias y las de la primera generación, ¿no? Que no cubren en gran parte, siendo el átomo de flúor el que les amplía el espectro. Incluso se dicen que se está trabajando, sigue en investigación, sigue en trabajo la quinta generación. Aún no está terminada del todo y me imagino que también va a cubrir un mayor espectro de bacterias. Otra cosa también es que desde la primera generación hasta la cuarta generación, como en la mayoría de fármacos, mejora la farmacocinética. Las reacciones adversas. El desplazamiento del GABA, como les expliqué, es una interacción, pero a la vez también puede ser un efecto adverso, ya que puede producir alucinaciones, psicosis, convulsión y síndrome confusional. También hay riesgo de la rotura del tendón de Aquiles, pero esto es más que todo en ancianos y en personas que están usando corticoides. También tenemos posible artropatía en niños, por lo que el uso no se recomienda en niños, en adolescentes y tampoco en embarazadas, ya que estos fármacos son de clase D, son teratógenos, es decir que hay daño en el feto. También bloquea los canales de potasio, provocando un QT largo. Ahí tenemos un ejemplo que es la torzada de punta o la torzada de Pointes, que produce arritmias, ¿no? Esto se ha visto más que todo en dos fluoroquinolonas, que vendrían a ser la esparfloxacino y la grepafloxacino. Más que todo en estos dos fármacos se ha visto que causa este efecto adverso, ¿no? También tenemos dolor, vómitos, la colitis pseudomembranosa y el síndrome de Liel, que bien esto es más que todo por la idiosincrasia del paciente. Recordando un poco de teoría, idiosincrasia vendría a ser una reacción anormal genética del paciente al fármaco. Una reacción demasiado fuerte, se podría decir, lo cual va a producir una necrosis tisular en el paciente. Esta afección se podría decir que es casi mortal. Muy pocos de los pacientes logran salir una vez llegado al síndrome de Liel.